En el uso de la palabra, la diputada Silvana Giudice. Gracias, presidenta. Escuchando el desarrollo de esta sesión, no podía evitar retrotraerme al año 2006, cuando también ingresé en esta Cámara, y el gobierno de Néstor Kirchner venía llevando a cabo su gestión. Sí, taxi, gracias, qué lindas que son. Entonces, si pudiera evitar, como decía recién la diputada Stolbizer, que nos agravien, que hablen, que griten, que podamos hacer nuestros discursos tranquilos, el clima de esta Cámara sería un poquito más afable. Pero bueno. Tiene razón, diputada. Por favor, está hablando la diputada. Tratemos de mantener con respeto. Diputada, continúe. Les decía entonces que en el año 2006, ya entrado el periodo de gobierno de Néstor Kirchner, gobernaba con superpoderes absolutos, cambios de medidas presupuestarias y reglamentarias con los superpoderes, gobernaba con emergencia económica prorrogada y venía dictando ya en ese año la mitad de los 237 decretos de necesidad y urgencia con los que gobernó. No contentos con eso, aún teniendo la mayoría en la Cámara de Diputados, quórum propio y mayoría, y la mayoría en la Cámara de Senadores, más 20 gobernadores aliados de los 24, aún con esa suma del poder público, trajeron a este recinto en el año 2006 la modificación o la reglamentación de la ley de DNU, la 26.122. Con toda coherencia y racionalidad, en aquel momento voté en contra de esa ley, no solo por la coyuntura que acabo de describir, sino también por los visos de inconstitucionalidad que ella reunía. Esto era una escribanía. Más del 60% de la producción legislativa de esos años venía escrita desde la Casa Rosada y aquí no se podía cambiar ni un punto ni una coma. Entonces, muchos de los diputados que en ese momento y ahora defendemos la República, la división de poderes, la libertad de expresión y las bases del sistema federal y republicano, decíamos que había que modificar esa ley. Desde el año 2006, en que se sancionó, presentamos proyectos para cambiarla, pero claro, nunca hubo oportunidad, porque el kirchnerismo siguió usando las mayorías automáticas que lograba y si se le iba a algún sector político, utilizaba algunos otros mecanismos que también fueron denunciados en esta Cámara, por ejemplo, la sanción del presupuesto. Alguno de los diputados de la coalición cívica se va a acordar de las dádivas y denuncias que en aquel momento se efectuaron a partir de esas componendas circunstanciales denunciadas por la diputada Carrió. Entonces, cuando nos dicen, o muchos de ustedes decían recién, nos están criticando de oportunistas, y sí son oportunistas, porque lo que se busca aquí entonces no es generar mayor constitucionalidad o fortalecer la división de poderes, todo lo contrario. Miren, en el segundo gobierno del kirchnerismo la consigna fue vamos por todo, y fueron por todos. Fueron por todos, siguieron con la prórroga de las emergencias, los superpoderes y siguieron dictando DNU. 81 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y 179 en el gobierno que compartió como vicepresidenta de Alberto Fernández. Está claro que los DNU son una herramienta constitucional. También lo reconocimos en el debate del 2006. Toda la doctrina sostenida luego de la reforma constitucional por González, Bielsa, Marienhoff, entre otros, señala que son constitucionales, pero que tienen, no es una carta blanca al Ejecutivo,
y que, por supuesto, tienen que atenerse a la emergencia, a la necesidad y la urgencia. Ninguno de estos decretos que estuve mencionando, DNU sancionados por los gobiernos kirchneristas, tuvo esa necesidad ni esa urgencia. Y sin embargo, aquí nadie lo planteó. Seguimos avanzando con esta necesidad de analizar por qué esta Cámara se aboca hoy, entonces, a cambiarla raudamente cuando la relación de poderes es absolutamente distinta en la Argentina. Tenemos una Cámara con un bloque oficialista en absoluta minoría, el Senado en hegemonía total de la oposición, los gobernadores, ningún gobernador propio, ni tampoco los intendentes responden al signo político de este gobierno. Durante estos 2 años, los DNU que se dictaron tuvieron largo tratamiento en este Congreso. Y entonces ahí me pregunto, ¿por qué los que supuestamente dicen que quieren mejorar la institucionalidad en la Argentina o quieren rectificar esta ley que es inconstitucional, incurren en una inconstitucionalidad aún mayor? Miren, el sistema, el funcionamiento del Estado está basado en la noción de equilibrio de poder. Es decir, un sistema de frenos y contrapesos que entre los 3 poderes que componen una república puedan garantizar el buen gobierno y los derechos de los ciudadanos. En un fallo del 2020, el 36806, analizando los decretos de necesidad e urgencia, una de las disidencias de ese fallo plantea que el análisis del artículo 99, el inciso 3 de la Constitución Nacional, no puede soslayar que tal norma dispone de un procedimiento para el dictado de los decretos de este tipo que integra 2 voluntades. Se trata de un acto complejo en el cual debe concurrir la voluntad tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Este es un efectivo mecanismo de control político en el cual el Congreso de la Nación, en su condición de órgano constitucional representativo de la voluntad popular y cuya función propia y exclusiva es la sanción de una ley, como instrumento de reglamentación de derechos, mantiene su necesaria intervención poniendo en ejercicio la función del control. Esto es lo que tenemos que analizar hoy. Este Parlamento, entonces, debe mirar en este contexto político de la Argentina 2 cuestiones importantes. Primero, la ley debe sancionarse sin aprovechar la coyuntura de ningún partido político. No tiene que ver con que a 3 semanas de este momento va a haber una elección nacional, este abocamiento. Por otro lado, en el rol de control que la Corte bien señala, simplemente con mirar lo que hemos hecho en este Congreso o lo que han hecho en este Congreso durante este año y medio, deja en evidencia que la facultad de control y de equilibrio de poder y de control sobre los actos del Ejecutivo está intacta, vivita, coleando, mejor que nunca. Este Congreso lleva 2 DNU rechazados del actual gobierno. 1 en camino de ser rechazado. Ha rechazado 4 decretos dictados por las facultades delegadas. Y además le ha rechazado al presidente 3 vetos del Poder Ejecutivo y 2 están en proceso de ser rechazados. Entonces, ¿cómo funciona un sistema garantizando la división de poderes si en este contexto el Congreso
por las mayorías residuales, y sí, voy a utilizar la palabra mayorías residuales porque las mayorías hegemónicas del kirchnerismo del 2003, 2006, 2009 se habían logrado en el voto, pero la mayoría residual que mantiene el bloque del kirchnerismo, en este caso, no está ganada en la elección del 2023, cuando la voluntad popular en un balotaje le dio la mitad más de la mitad de los votos al presidente Milei, y entonces utilizando esa mayoría residual junto con otros bloques, que yo no voy a hablar de la intención destituyente de un sector o del otro, sí voy a decir que algunos de los bloques que hoy son aliados del kirchnerismo, que es como un tren de alta velocidad, nada más que un día va para un lado y otro día va para otro, que cuando dictaron la 26.122, todos dijimos, 26.122 dijimos esto es inconstitucional, ahora ellos van para el otro lado y vuelven a proponer una ley que es recontra inconstitucional, porque si se sanciona lo que viene del Senado, no vamos a hablar, como discutimos y denunciamos en el 2006, de la aprobación ficta que está prohibida por el artículo 82 de la Constitución Nacional. Lo que van a imponer con esto que traen en tratamiento es el rechazo ficto de una norma que lo que va a marcar en todo el ordenamiento jurídico de la Argentina es un agujero a la seguridad jurídica y a la previsibilidad que tienen que tener las normas. Entonces, yo los invito a pensar, a los que recién hablaban de republicanismo selectivo o de un gobierno autoritario, o trataban de convencer a algunos de los que con coherencia vamos a rechazar esta media sanción del Senado, que las mayorías deben ganarse en las urnas, que la base de una democracia está en el respeto de la voluntad popular y que este gobierno tiene mandato hasta el 2027. Nadie está planteando esta ley para el próximo gobierno. No se animan a plantearlo en un momento que no sea de coyuntura. Lo hacen ahora para desgastar, para seguir limando la gobernabilidad de este gobierno. Entonces, para terminar, señora presidenta, a todos aquellos que hablan de mejorar la calidad institucional de la Argentina, desistan de votar esta media sanción del Senado, porque lo único que van a lograr es más inconstitucionalidad, una degradación del principio de la juridicidad de las leyes, de la previsibilidad de la seguridad jurídica de nuestro país. Estamos en un momento excepcional para cambiar el destino de la Argentina. Estamos en un momento para unir los esfuerzos de todos los argentinos, el esfuerzo que durante estos 2 años hicieron todos los sectores. No vamos a permitir entonces que una mayoría residual se lleve puesto al gobierno, al plan económico, al Congreso de la Nación y a la justicia. Les recuerdo que en esta semana no solo se quieren arrogar la potestad del Ejecutivo para dictar decretos de necesidad de urgencia, también se quieren llevar puesta la justicia, porque en el debate de la Comisión Libra hasta están tratando de armar un jury de un juez de este poder, porque no les contesta lo que les gusta, y quieren además juzgar a través de una comisión investigadora cosas que son inherentes únicamente a la justicia. Entonces no nos dejemos confundir, pongamos en su correcta dimensión, leamos la Constitución del modo correcto. Esto que quieren votar genera un agujero en todo el conocimiento del derecho administrativo que se tiene hasta ahora. A partir de esta ley vamos a estar hablando de rechazo ficto de las normas. Imagínense el nivel de confianza o credibilidad que le puede dar a nuestro país en estos momentos donde claramente necesitamos de la inversión privada y de reinsertarnos en el mundo como nunca. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Giudice.